Hola, ¿cómo están amigos? Nos encontramos una vez más en el talk show de Chile es Uno, desde aquí, desde la capital de la Patagonia, Punta Arenas, de Magallanes a todo el mundo. Y hoy tenemos una invitada de lujo, realmente una mujer admirable, que ha sacado la cara, que aquí no necesita paridad, ni ventajas, ni igualdades de resultados. Simplemente es una persona tremendamente capaz, que gracias a su esfuerzo, a sus ideas y la potencia de sus ideas, hoy en día está justamente dando, como diría, la batalla cultural, sacando la cara por el rechazo. Hemos tenido en entrevistas a otras personalidades, Jimena Rincón, Gabriela Lemparte, hemos tratado de ser lo más transversal posible, pero hoy saludamos cariñosamente a Magdalena Mervilá. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, Manuel José, fantástico estar con ustedes en Chile es Uno, gran iniciativa desde Magallanes, lindo Magallanes, me encanta. Sí, sí, bueno, nosotros, tú sabes, los magallánicos siempre tenemos esa cosa de República Independiente de Magallanes, pero no es con estas cosas de las autonomías, sino que de alguna manera de decir, bueno, aquí estamos en el fin del mundo, queremos ser también reconocidos, más integrados a nuestra gran nación que es Chile. Pero te presento para que la gente que tal vez no te conozca todavía sepa, ¿no es cierto?, que tú eres historiadora, profesora universitaria, tú me puedes corregir si creo que la Universidad Gabriela Ya no Mistral, estoy, ya no estoy ¿estás? casi en ninguna universidad, he hecho clase en la Mistral, he hecho clase en la del desarrollo, en la FINI, en la Chile, pero ahora solo tengo un magíster en educación en la FINI, todo lo demás universitario lo dejé, porque tengo mi proyecto Red Cultural y estoy también haciendo clases con la gente del Libro, y la verdad es que Sí, ya por no me puedo supuesto. multiplicar más, ya estoy como el pan amasado, Ah, así, estoy más encargada que el pan no, amasado, claro. sí, Sobrevendido, sobrevendido. súper solicitada. Bueno, también tienes una maestría, ¿no es cierto?, en algo muy interesante que es Imaginación y Educación en la Kingston University, panelista del programa, diría hoy, número uno de temas políticos sin filtro, y también panelista en Radio Exactamente, Agricultura. exactamente. Ahí estoy en la radio Perfecto, Agricultura y tengo perfecto. un programa también mío en Agricultura que es de esta plataforma ¿Ya? nueva que es Agricultura TV, porque aparte de radio y es televisión, pues y hay un Prime los días martes de mujeres que conduce. Ah, excelente, excelente. Bueno, vamos a tener que verlo. Y yo, bueno, yo te lo comenté antes, mi señora es fan tuya, así que le voy a pasar el Qué dato para bueno. que te vea. ¿Mm? Seguramente ya te ha visto. Bueno, a ver, una cosa, tal vez una pregunta un poquito más íntima, pero que nosotros quisiéramos saber, ¿cómo fue que una persona que está como en el mundo de la academia y empieza este tránsito a involucrarse, ¿no es cierto?, desde tu trabajo en la vida política y que hoy te tiene como en la primera línea comunicacional muy, muy visible y dando esa pelea como cultural, porque justamente tú exploras el tema histórico, el tema contingente, no solamente lo contingente, sino que con un relato que parece muy, que no era habitual escucharlo por lo menos desde el mundo de las ideas tal vez más liberales o de la centro derecha y que te tiene hoy como una de las voces reconocidas Bueno, con la red del cultural rechazo. nosotros venimos trabajando en la batalla cultural hace, a ver, desde el 2008 somos como red cultural. Antes de eso trabajábamos el tema de extensión, pero todavía no teníamos claro y definido ese camino. Pero desde entonces, la verdad es que nadie nos tomaba mucho en cuenta, porque cuando uno decía que las humanidades eran importantes, que tal vez eran lo más importante, y que independiente del dato, el dato, muchos piensan que el dato mata el relato, pero no, el relato es mucho más potente y ese relato permeó la sociedad hace rato. Nosotros lo teníamos clarísimo, pero tuvo que pasar lo que pasó para que de alguna manera como país tomásemos conciencia de que eso es real. Cuando sucedió octubre del 19, yo estaba dedicada a mi doctorado, a mis clases, yo me dedico a historia europea principalmente, y de pronto pasa esto, yo inmediatamente supe y dije, el día siguiente le digo a mi marido, esto es una revolución, y él me dice, me estás exagerando. Y entonces me senté y me puse a escribir y sacamos un libro conjunto con un grupo de, digamos, de académicos que trabajamos juntos en la red cultural que se llamó Nuestro Octubre Rojo. Y de ahí, en el fondo en adelante, no es que uno no fuese político, uno siempre fue político, porque el ser humano es un animal político, lo que pasa es que yo no estaba en la política contingente. Yo siempre digo, un poco para ejemplificar, yo tomaba el mercurio en mis manos y leía el cuerpo A, leía las cartas, leía la parte internacional, porque yo me dedico a historia europea, y por lo tanto a mí me interesaba qué pasaba con el Brexit, qué pasaba en Alemania, qué pasaba en la elección, en fin, Correcto. ese era mi tema. Tomaba el cuerpo C y lo daba vuelta y leía espectáculos. Me saltaba toda la parte política porque en realidad no era algo en que yo estaba metida. Bueno, y de ahí en adelante, bueno, como dicen, Chile cambió, y sí, cambió toda la realidad porque cambió el eje, el foco, en el sentido de que podríamos decir muchos no estaban ni ahí con la política. Y hoy día un hecho que tengamos un programa como el Sin Filtro que marque lo que marca, muestra que están todos interesados en la política. Si se puede considerar algo virtuoso de todo lo que nos ha pasado, eso es virtuoso.
porque la política es inmensamente importante, somos animales políticos y es la política donde definimos muchas cosas. Y además somos conscientes de la democracia, porque nadie valora, y es muy curioso, el ser humano es curioso, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso es para el amor, o sea, ese enamorado que pronto lo patearon y se enamoró para siempre y se convirtió en poeta, mira tú, ya un poco escribiendo, siempre los poetas son amores en el fondo despechados, en fin, abandonados, o se murió, en fin, si uno piensa en un noval y los himnos de la noche, nacen por la pérdida de su amada Sofía y después se muere el detrás. Eso es como el ícono del romanticismo, pero que en realidad el romanticismo es trágico en ese sentido. Y obviamente que como país yo creo que eso va a ser algo positivo porque la política sí es importante. Por otro lado, teníamos una confusión hace rato instalada de que una de las virtudes más importantes era ser independiente y ser joven. Y ya nos damos cuenta que ser independiente, nadie es independiente, más allá de que no pertenezca a un partido político, sí tiene ideas, y la convención nos dejó claro eso, esos independientes eran radicales de ultraizquierda. Y por otro lado, la juventud, vista como algo bueno per se, que puede ser muy bueno en muchos aspectos, y puede ser que alguien sea inmensamente, digamos, prudente, que tenga templanza, y que tenga las virtudes muy marcadas siendo joven, pero en general, la juventud es una época de gran cantidad de energía, gran temeridad, poca templanza y en general poca experiencia. Y una de las cosas que yo creo que también como país hemos ido aprendiendo es ver cómo se han instalado esta generación de, digamos, autoiluminados en el gobierno, que básicamente han repetido las mismas y peor malas prácticas, y que además creen que el país, como yo di este ejemplo, como la peluquería contigo aprendo, y por lo tanto nos tienen un poco bien impactados. O sea, la juventud puede ser muy buena, pero yo creo que la sabiduría, si uno piensa, toda la historia, todas las civilizaciones siempre tuvieron consejos de ancianos, y eso no es casual. La gente con la edad gana principalmente templanza, que es lo que no se tiene cuando es muy joven. Entonces, la mezcla de juventud con, digamos, cuando hablamos de trabajo en equipo, el trabajo en equipo implica no solo que haya hombres y mujeres, que eso ya un poco lo han ido instalando por fuerza, pero que haya también diversidad en el sentido de la preparación, o sea, que no todos sean ingenieros civiles, en fin, que sea una combinación, ojalá que haya humanistas, pero también de edad, ¿ya? Y ahí yo diría que tenemos una sociedad que considera que los adultos mayores, como los llaman, es decir, la gente más sofisticada, la gente más sabia, las obligan a retirarse como considerando que de alguna manera hay que hacerse cargo de este lacre, que no, es todo lo contrario. Ellos deberían ser los que más debiesen aportar y deberían estar, ojalá, integrados en toda la sociedad, y por eso yo soy bien crítica de que a las personas las obliguen, entre otras cosas, a jubilarse. Bien, si quiere jubilarse, bien, pero si no quiere, ¿por qué no puede quedarse? No, yo no he visto cuántas cosas, videos sobran ahí en YouTube o en las noticias. Una idea le ha dicho, chiquillos, no hagan eso está mal, cuando ha habido los desmanes o manifestaciones o distintos tipos de opiniones, y resulta que ellos que están siempre ahí con las banderas, ¿no? Esta revolución es porque justamente por los adultos mayores, por las pensiones indignas, pero ahí le sacan la madre y le dicen, viejo cagá, ¿qué te estáis metiendo? ¿Ya? Entonces hay una descalificación también permanente y que es a cualquiera, independiente de su condición, si incluso eres trans, pero eres un trans que tiene una opinión distinta, también ahí te descalifican. Hay una fuerte como corriente de cancelación también que viene de parte de la juventud, y que por lo menos mi generación, que yo estudié, ¿no es cierto?, en los años 90 en la universidad, no la teníamos, no era parte de nuestro vocabulario, idea de pensar, y eso es algo que marca un poco el Chile de antes y el de ahora, y ahí es donde está, cómo se puede explicar que, ¿no es cierto?, en un par de décadas tanto ha cambiado nuestro país, que antes lo veíamos como bastante unido, cohesionado, súper orgullosos cuando eran los grandes partidos de la selección chilena, de todo tipo, siempre estábamos todos con nuestra polera roja. Yo cuántas veces por ahí viajé incluso al extranjero apoyando a distintos equipos. Paso el dato, yo fui incluso director del Instituto Nacional de Deportes hace ya, qué sé yo, 10 años atrás. Entonces, conozco esta cosa muy de adentro, y siempre estábamos, nadie se andaba preguntando un color político, sino que todos éramos súper orgullosos de ser chilenos, y cuando estábamos encima en el extranjero nos juntábamos, nos reuníamos, pero con muchas ganas y mucha fuerza. Y esto ha cambiado, ¿no es cierto? Y hoy estamos divididos, se siente una división muy grande, que obviamente que las redes sociales exacerba, ¿ya? Tal vez no se siente tanto en la calle, por lo menos acá en Punta Arenas o en otras partes, pero se exacerba en las redes sociales. Pero también uno ve, cuando ve las encuestas, de que hay un porcentaje en
población no menor que ha justificado y que sigue justificando, por ejemplo, la violencia como una herramienta política. Hay una baja valoración de la democracia representativa, liberal, y hay un grupo sin duda vociferante, bien cohesionado, que se apropió del reclamo de minorías y que creo que está a puertas de imponerle, ¿no es cierto?, un proyecto político refundacional a Chile. ¿Qué nos pasó? ¿Nos faltó educación cívica? ¿Qué nos Pasaron pasó en muchas ese cosas camino? también eso, ¿Ah? pero eso que acabas de describir es precisamente lo que denominamos desde la Academia marxismo cultural. Muchos dirán, eso no existe, pero sí existe. El marxismo, de alguna manera, es una corriente que nace del socialismo, y los socialismos se manifiestan como tal después, durante la Ilustración, y se manifiestan de la Revolución Francesa en adelante. Y ese momento histórico es el que determina, los jacobinos son los primeros en hablar de pueblo y no pueblo, pero no se refieren a la cantidad, digamos, de bienes materiales que alguien pueda tener, sino que tiene que ver con, tú piensas como yo, eres pueblo, tú no piensas como yo, eres no pueblo. Y entendamos que la Revolución Francesa, los que más mueren en la Revolución Francesa son artesanos y campesinos, los que, según la jerga, de alguna manera, de esa definición material de los desposeídos, eran muy desposeídos. ¿Ya? O sea, también murieron, por supuesto, miembros del clero, murió algunos aristócratas, pero como en todas las revoluciones, los aristócratas y todos aquellos que tenían recursos se van. Eso es lo que siempre sucede. El problema es que los que sufren las revoluciones son los que no se pueden ir, y esos que no se pueden ir suelen ser las personas que tienen menos recursos económicos, dicho de esa forma. Entonces ahí uno se da cuenta que la revolución no tenía que ver con eso, sino que tenía que ver con una postura ideológica. Ahora, desde la Revolución Francesa en adelante, el socialismo va a ser la tónica, y Marx lo que hace es establecer un socialismo científico. Eso significa, esto va a suceder, es inexorable, es una fase siguiente del capitalismo, y el capitalismo tiene un problema intrínseco porque hace cada vez más rico a los ricos y cada vez más pobre al pobre. Esa idea de la plusvalía que de alguna manera se instala, algo que, podríamos decir, la historia le ha demostrado que es todo lo contrario. En un momento en que tenemos cada vez más ricos, hay cada vez menos pobres. Entonces, de alguna manera eso de que hay ricos porque hay pobres no se sostiene. Pero independiente de eso, y por lo mismo, vamos a ver que durante el tiempo el socialismo se va a ir reinventando. O sea, primero va a ser Lenin, que de alguna manera va a creer que la revolución no llega sola y que va a imponer esa idea de la violencia incorporada como la forma de crear la revolución. O sea, cuando nosotros hablamos de marxismo-leninismo, el marxismo-leninismo es un marxismo que cree en toda la teoría marxista, pero que toma la violencia física como una forma de hacer política y de imponer desde una minoría, ojo, porque siempre han sido minoría, la revolución que todos necesitan, aunque nadie quiera. ¿Ya? Eso es lo que ellos consideran, porque ellos siempre se consideran los iluminados. Esta idea de un poco que va también con los tiempos y que tiene que ver con el surgimiento del concepto de la sociología. La sociología quiere hacer ingeniería social. ¿Ya? La sociología, ojo, es algo muy útil para hacer políticas públicas, pero es una ciencia, si se la puede llamar ciencia, inmensamente perversa en muchos aspectos, infinitamente culpable históricamente de muchas cosas tremendas. Entonces, ese marxismo científico, que va a tomar la vía violenta leninista y que se va a manifestar en los años 20 y que va a culminar en los totalitarismos, podríamos decir, de los años 20, 30 y la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra el socialismo va a ser la tónica, todos van a abrazar el socialismo, todos van a creer que el Estado, y ahí es el punto, el socialismo implica Estado como solución, el Estado es el que debe distribuir, el Estado es el que debe volver la igualdad, o sea, implica Estado y foco en ese concepto igualitario. Entonces, todos los estados van a intervenir o van a ser totalitarios o van a ser keynesianos, esa idea de Keynes que el Estado debe intervenir en la economía, particularmente después de la crisis del 29. Y esto se va a mantener, y aquí podríamos decir se va a mezclar, porque en la década ya de, digamos, en la posguerra, la Escuela Crítica de Frankfurt, que es tremendamente importante para comprender lo que es el marxismo cultural, va a reinventar un poco, va a poner un eje nuevo en esta visión marxista. Siendo marxistas, porque cuando nosotros hablamos de la Escuela Crítica de Frankfurt, hablamos de Habermas, hablamos de Marcuse, hablamos de Adorno, todos estos hombres son todos marxistas. Si nosotros pensamos también en el existencialismo de la década del 60, en Jean-Paul Sartre era existencialista, pero es marxista. ¿Ya? Son todos marxistas, todos tienen esta hebra, podríamos decir, o este piso, que es el que construyen su idea. Pero la Escuela Crítica de Frankfurt, particularmente desde Adorno, va a retomar a Gramsci, y Gramsci planteaba, Gramsci escribe en los años 20, pero va a caer en la cárcel, sus cuadernos de la cárcel van a ser olvidados y no van a ser recuperados sino hasta ese momento, en el que él planteaba que había que apoderarse de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación. Y eso, ojo, que la misma Internacional Comunista
va a hacer un llamado desde la Unión Soviética a los artistas del mundo a afiliarse al Partido Comunista. Claro. O sea, van a tomar esta carta, al punto que Neruda se hace comunista, Picasso se hace comunista, y todos como sociedad nos compramos la idea que para ser artista hay que tener una chala, un bolso cruzado y ser de izquierda. Y eso es mentira, para ser artista hay que ser buen artista, y ojo, no tiene color político, eso es lo primero que hay que plantear. Pero esa cultura de la cancelación que tú planteas ya está instalada ahí, porque desde el arte, si tú te fijas, los gremios de arte comienzan a, de alguna manera, hacerle bullying a todos aquellos artistas que pueden ser muy buenos, pero que pensaban políticamente distinto. Ahora, ese camino de la escuela crítica de Frankfurt, que empieza a penetrar la sociedad, penetra también las instituciones. Y una de las cosas más importantes que se produce desde la década del 60 y sobre todo en la década del 70, porque además la década del 70 es una década tremendamente comprimida económicamente, es un desastre económicamente. Lo único glamoroso de la década del 70 es la onda disco, lo único. ¿Ya? Porque el resto es un desastre. Sí, o sea, que si el no petróleo, porque efectivamente económico, muy difícil. Por eso, pero inflación, desempleo, deflación, o sea, lo que manifiesta esto es cuando aparecen los punk un poco van contra eso, o sea, piensa años 76, los Sex Pistols llaman a su disco Anarchy in the United Kingdom, es un desastre, ¿ya? Entonces, dicho eso, hay que comprender que precisamente empiezan a penetrar estas ideas digamos, las instituciones, y una de las instituciones que siempre ha sido un bastión, y que en todas las revoluciones son anticlericales. ¿Y por qué son anticlericales? Porque el clero representa esas barreras que de alguna manera no hay que tocar. La Revolución Francesa, yo dije, mata a artesanos, campesinos y miembros del clero, o sea, es decir, lo hicieron Zampa Canuta. En la Revolución Rusa no hay palabra, ¿ya? Y así suma y sigue. Si uno piensa en la revolución que se va a dar en México, va a ser tremendo, y por eso va a surgir el movimiento de los cristeros, que de alguna manera va a intentar reivindicar esta postura. Pero lo que van a hacer es finalmente ya no combatirlo en forma directa, sino que penetrar la iglesia. Y ahí va a entrar lo que es la teología de la liberación, que principalmente va a cuajar en Latinoamérica, porque Latinoamérica es muy socialista desde su inicio. Las revoluciones de independencia fueron revoluciones de corte jacobino, y por lo tanto son esas ideas socialistas francesas las que van a penetrar y las que se van a plasmar en todas las repúblicas, y todo el relato republicano creado en Latinoamérica, y la palabra Latinoamérica, es un relato de sustitución a una realidad existente que era Hispanoamérica. El término Latinoamérica es un término inventado por los franceses, precisamente para oponerse a lo que era España, no solo políticamente, sino que también ideológicamente. Entonces, la teología de la liberación va a penetrar en Latinoamérica profundamente, y de alguna manera el marxismo, porque eso es la teología de la liberación, es el marxismo aplicado a la iglesia. Entonces, de pronto, la reinterpretación incluso, podríamos decir, de la escritura, que ya se había establecido, podríamos decir, de la Reforma en adelante, ahora va a ser una reinterpretación de corte marxista. Entonces, cuando los evangelios hablan de los pobres, que se refiere al pobre digamos, de corazón, de espíritu, pasa a ser material, porque el marxismo interpreta todo desde lo material, ¿ya? Y por lo tanto, la dignidad, que es algo intrínseco, que nadie te puede dar y nadie te puede quitar, y que no tiene que ver con material, porque tú puedes ser muy pobre, no tener absolutamente nada, y ser muy digno. Yo siempre doy un ejemplo que para los que han leído, y si no lo han leído han visto las películas, pero por ejemplo en el libro de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, no estoy citando nada demasiado académico, para nada, comienza el libro con una familia muy pobre, que no tenían qué comer, que tenían una cama donde dormían los 4 abuelos, ¿ya? Y que comían repollo, y entonces parte en este ámbito de pobreza, pero con una dignidad profunda, ¿ya? Entonces no tiene que ver con dignidad. Y ese mismo libro se hace cargo de lo contrario. Cuando van a la fábrica de chocolate a conocer, llegan otros niños, llega una niñita que viene de una familia millonaria, pero que precisamente representa toda la falta de dignidad. Entonces hoy día nosotros hemos establecido que la dignidad tiene que ver con lo material, o sea, las personas valen en cuanto a lo que tienen, lo cual es una dimensión marxista, porque el marxismo lo que hace no solo es una corriente del idealismo, porque de ahí viene, ¿ya? Esa idea de interpretación histórica que viene desde Hegel, Marx, toma esa hebra, pero toma esa idea material. Entonces es la materialidad lo importante. Entonces, claro, cuando ellos acusan de la sociedad de consumo, en gran medida ellos son parte de esa interpretación que de alguna manera pone el foco en el consumo, que pone el foco en, porque el ser humano siempre busca la felicidad. Pero el gran problema es que en nuestra búsqueda, que en nuestra vida, como una aventura, en esta aventura que nos toca vivir a cada uno, uno piensa que vas a ser feliz cuando logres ciertas cosas. Y cuando llegas a eso te das cuenta que no eres feliz. Yo voy a poner el punto ahora en lo material. Si tú dices, cuando me compre ese auto voy a ser feliz. Te compraste el auto y no eres feliz. Y básicamente eso tiene que ver porque pusiste el foco de la felicidad en lo que no trae la felicidad. Entonces, básicamente este foco materialista nos conduce a una vida que no tiene mayor sentido, no tiene mayor profundidad. Además,
súmale que toda esta reinterpretación, porque ya hablé de la Escuela Crítica de Frankfurt, después van a entrar los desconstructivistas. Y los desconstructivistas lo que plantean es que para encontrarte tú mismo, tienes que deconstruir, porque todo lo que tú eres es una construcción social. O sea, tienes que desarmar todo para encontrarte casi en el vacío, lo que es literalmente, y en buen chileno, eso es procrastinar intelectualmente, porque eso es imposible, ¿ya? Y eso es un absurdo, porque nosotros somos, sin duda, seres individuales, pero somos seres sociales, y evidentemente hay cosas que son, es más, por ejemplo, si nosotros discutiéramos con un marxista, no hay nada más propio e íntimo del ser humano que la propiedad privada. Un niño de 2 años dice, mío, y lo tiene clarísimo, y no tenéis que explicarle. Es más, yo me acuerdo una vez que me tocó, en una elección, me maté de la risa porque me tocó ir a apoderar de mesa. Ahí estaba apoderada de mesa y terminamos yunta con la niña comunista. Pero yunta, el primer día, porque ahí hay que decir que había mucha bronca de varios, pero la comunista era simpática, estaba con la hija. Entonces nos hicimos amigas y la niñita tenía un paquete de galletas y la mamá le dice, comparta, y la niñita contesta, son mías. Entonces yo la miré y le dije, no les he explicado suficientemente marxismo. Ella entiende lo que es la propiedad privada. Entonces ella se reía. Pues sí, es natural al ser humano. Entonces, esta cosa contra natura, porque la deconstrucción también es una hebra marxista. Entonces, claro, cuando uno les dice esto es marxismo, te dicen, no, yo no soy marxista. A ver, hoy día la gente en este marxismo cultural que ha penetrado tan profundamente y que se ha instalado en lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto tiene que ver con esa política de la cancelación, donde hemos anulado literalmente el pensamiento crítico, está empapado completamente de marxismo. Yo me puedo encontrar de pronto con unos adolescentes que son súper buenas personas, que en el fondo hablan desde el marxismo, pero no saben qué es marxismo, no han leído nunca Marx, Claro, no tienen que hacerlo, eso está en el ambiente. Ese no, es y el como tú marxismo, decías, y eso es lo que nos tiene... uno lo ve todos los días, o sea, uno creció obviamente en una cultura occidental, con ciertos principios, valores, estudió la historia de cierta manera, pero hoy en día, no sé, los jóvenes principalmente, no son los únicos, también de alguna manera rechazan, son reluctantes de todo ese como acervo cultural que se arrastra y como que, no, mira, todo lo que nos enseñaron es una farsa y como que hay que reescribir la historia y hoy, ¿no es cierto? Y más encima, reparar, también existen obviamente atropellos, abusos, Siempre los ha porque habido, siempre los ha la habido. historia de la humanidad siempre ha sido de conquistas y reconquistas, etcétera, pero de alguna manera como de ser, todos hay que cargar una mochila de culpa y Nada. tenemos que reparar el pasado, ¿ah? No, Y eso es eso un es muy, absurdo, muy loco. porque primero hay que decir que la responsabilidad de la libertad es algo que es lo que hace que el ser humano sea ser humano. Nosotros somos el único ser que no está determinado por su naturaleza y que por lo tanto podemos convertirnos literalmente en comillas ángeles o demonios si así lo decidimos. Y por lo mismo, si los resultados posteriores, si que alguien cree en la otra vida, son positivos, te lo ganaste, y si son negativos, te lo ganaste también. ¿Ya? Entonces, un poco eso, la libertad y la responsabilidad van de la mano, pero la responsabilidad de una vida libre es individual, no es colectiva. Esta idea de pedir perdón por el pasado tiene que ver con cómo ha permeado el socialismo, porque el socialismo no solamente es más Estado, no solamente es más igualdad, sino que cree en ese concepto colectivista. ¿Ya? De alguna manera el colectivo hace que de alguna manera es más importante que el individuo, y nosotros entendamos que ellos además se han autorrogado, porque se han autorrogado, la idea de que ellos son los tolerantes, pero son lejos los más intolerantes, porque la tolerancia implica, primero tolerar lo intolerable, porque si no, no eres tolerante, pero además implica aceptar la diversidad, no solamente en estos grupos confrontados, porque eso es trasladar la lucha de clase, marxismo, a la sociedad, sino que aceptar que la minoría más mínima es la persona, porque la persona humana es única e irrepetible. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en especie, nosotros decimos perro, ya, es una especie, perro. Nosotros pensamos en un ficus, ya los ficus, hay múltiples ficus, pero son una especie dentro del mundo, podríamos decir, de los árboles, ¿ya? Pero cuando nosotros pensamos en persona, la persona es, podríamos decir, una especie, cada una individual. Por eso tiene esa naturaleza individual que es única. Entonces no podemos agrupar a todo. Y entonces, tal cual, la minoría más mínima es la persona. Ellos son súper totalitarios en el sentido de que ellos agrupan en estos colectivos donde pretenden que un poco también es parte de lo que fue este hombre masa. La masa, que hablaba Ortega y Gasset, es un algo que se mueve en el que tú pierdes tu individualidad. Que es algo muy curioso, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una fiesta de disfraces, nosotros tenemos clara nuestra identidad. Sí, somos quienes somos y nos comportamos como quienes somos. Pero cuando uno va a una fiesta de disfraces, uno deja de ser quien es. Y por lo tanto,
se disfraza de un otro y probablemente se comporta de un modo que no se comportaría si tuviese la cara descubierta. Y por eso, por ejemplo, los bailes de máscaras, uno piensa en Venecia, implicaban desenfreno porque es el juego. Lo mismo pasa con la capucha. La capucha que nosotros tenemos implica taparte el rostro, porque, ojo, la máscara, persona tiene que ver con máscara, tiene que ver con rostro. ¿Ya? ¿Por qué se tapan el rostro? Porque la masa se diluyen las responsabilidades en este colectivo, donde en el fondo es un poco como decía Aristóteles, las cosas que son de todos no son de nadie, porque nadie se hace responsable de, y por eso cuando rompen un semáforo, paga Moya, pero Moya nunca paga una cuenta. Entonces pierden esa responsabilidad individual, pierden su personalidad, pierden su mismidad, y voy a agregar algo más, pierden su dignidad. Quien se tapa la cara pierde su dignidad, los ojos, el rostro, es la ventana del alma. Ojo, somos seres trascendentes. Y eso es lo que han yo estoy perdido de un poco. acuerdo, se pierde la identidad de cada uno y simplemente esa identidad pasa a ser por una impostora, que es esa identidad de un colectivo a la cual tienes que someterte porque si no te aíslan. ¿Ah? Exactamente. Mira, pasando al tema más coyuntural de lo que en un par de semanas, ¿no es cierto?, es la votación del plebiscito, hay un argumento que es bastante recurrente de parte del mundo del apruebo, que la actual constitución es ilegítima en su origen por ser escrita, y en palabras del mi coterráneo presidente Boric, entre cuatro paredes por cuatro generales. Entonces, en ese sentido, como historiadora, esto tiene realmente un piso, y si ganara la apruebo, ¿crees que esta propuesta constitucional sería legítima en el origen o ilegítima, legítima o ilegítima en el origen o en su uso? Porque las constituciones a veces pueden ser ilegítimas en el origen, pero también se En su pueden uso. Bueno, legitimizar en su diste uso. en el clavo, porque precisamente yo he citado varias veces en el Sin Filtro que esta idea del pecado de origen es una estupidez, porque las constituciones funcionan o no funcionan. Es más, la Constitución de Alemania fue impuesta por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial y ahí la tienen y funciona. La Constitución de Japón fue impuesta por los aliados y ahí la tienen y funciona, no son estúpidos. ¿Ya? Aquí nosotros podríamos decir tenemos una Constitución que funciona, y lo primero también que agregar es que nuestro presidente, tu coterráneo, se ha metido en los ámbitos de la historia y ha salido bastante trasquilado, porque la Constitución actual no fue escrita por cuatro generales, fue escrita por una comisión muy diversa, en que además podríamos decir muy adelantada, porque hubo hasta, podríamos decir, una presencia importante de mujeres, casi paritaria, podríamos decir, no paritaria, porque no eran, digamos, el mismo número, pero hubo presencia de juristas y gente muy connotada y muy transversal, en que había demócratas cristianos, en que había radicales, en que había gente del mundo conservador, pero todo gente que conocía, que además trabajaron largo y extenso sobre, ojo, la base de nuestra historia constitucional, por lo tanto, tomaron en cuenta la Constitución del 25, tomaron en cuenta la Constitución del 33, tomaron en cuenta digamos, lo que es la historia constitucional comparada, o sea, hicieron un estudio importante, y por eso terminaron con un texto jurídicamente que permitió sentar las bases para los mejores 30 años, les guste o no les guste, porque esa es la verdad, y ahí lo que ellos instalaron es simplemente ideología. Pero además nuestro presidente no solo se equivoca en ese aspecto, esta semana citó a San Lorenzo, deconstruyendo la historia de un modo impresionante, porque él dijo que a San Lorenzo lo había martirizado la iglesia, o sea, que en el fondo se había enfrentado con la estructura de la iglesia y la iglesia lo había condenado. Mentira, a San Lorenzo lo condenó el Estado, fue precisamente el Estado, lo que pasa es que eso no le conviene, porque la iglesia lo convirtió en santo. Entonces, a ver, tú no puedes andar cambiando la historia, y un poco lo mismo, yo el otro día escuchaba... Sí, yo sé esa parte, o sea, justamente San Lorenzo, que se me olvida el cargo, pero digamos era como un ayudante del Papa, era diácono, y al Papa lo asesinan los romanos, ¿ya? Fue una de las persecuciones contra los cristianos, lo asesinan, y San Lorenzo lo que hace es que toma un poco la riqueza de la iglesia y la reparte entre los pobres antes que se la confisquen, y bueno, y ahí es martirizado por los mismos romanos. Bueno, y tú tienes, por el Estado. antes que lo confisquen, porque precisamente cuando ellos tratan de instalar de que el robo de aquellos que producen, el robo se produce de quien no produce, el Estado generalmente ha robado. Si uno piensa esta historia de Robin Hood, que lo planteó precisamente alguien que aclaró de la Universidad del Desarrollo, no recuerdo el nombre, ahora hizo un video genial de San Lorenzo para que lo busquen, y parte con la historia de Robin Hood. Entonces dice, ustedes hoy han escuchado que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Mentira, Robin Hood le robaba al Estado, porque el sheriff de Nottingham cobraba los impuestos, le robaba al Estado para devolverle a las personas lo que era de propio suyo. El Estado te quita lo que tú produces, el Estado te obliga, a todos los que me están escuchando, muchas personas trabajan al menos 3 meses gratis para el Estado. Los impuestos son, en rigor, un recibo de la esclavitud, porque la esclavitud supone que tú eres dueño de otra persona y por lo tanto eres dueño del usufructo del trabajo de esa persona. ¿Ya? Pero entonces cuando nosotros tenemos conciencia, yo no estoy diciendo que no paguemos impuestos, todo lo contrario, lo que yo estoy planteando es que
porque los impuestos son en rigor un robo. Y teniendo en cuenta que el Estado no tiene dinero, el Estado no tiene derecho a malgastar ni un peso porque no le es suyo. Y por lo tanto tiene que rendirnos cuenta a nosotros de todo, porque la plata que tiene, y rasgan vestidura y dice, el peor crimen, no pagó impuestos. A ver, momento, el peor crimen es malgastar los impuestos. Aló, aló, Eso aló, es parece mucho que peor. tuvimos una pequeña Ahí, pérdida de... ¿ahí volviste? ¿Volví? Eres tú, no soy yo. ¿O soy yo? ¿Aló? ¿Volví? Sí, no sé si... Bueno, Ahí sí, yo te estoy. estoy escuchando. Ya no, lo que yo digo es que el peor crimen no es no pagar impuestos, el peor crimen es malgastar los impuestos. Y es más, eso nunca nadie pone el foco, y por eso la corrupción es más importante. Mira lo que voy a decir, yo creo que las dos cosas son graves, pero la corrupción dentro del Estado es mucho más grave que la corrupción. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, justamente uno de los temas que plantea la nueva Constitución es que el peso del Estado en la economía chilena se crecería enormemente. Hay un estudio que elaboró, ¿no es cierto?, Guillermo Larraín, Rodrigo Valdés, Vergara, etcétera, varios economistas, y ellos calculaban que más o menos el Estado, su gasto público, tenía que crecer un 60% más, ¿ya? Entonces, y es tremendo cuando sabemos que el Estado es tremendamente ineficiente. Acá en este mismo espacio de Chile es Uno tuvimos hace algunas semanas la participación del doctor Manuel José Irarrázaval, que es director de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián y que fue director también de las clínicas de la Universidad Católica, un médico muy prestigioso. Y resulta que analizábamos de fondo, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en el gasto de salud, de cómo ha crecido enormemente los recursos, varios puntos del Producto Interno Bruto, pero el producto, o sea, el resultado, el producto hospitalario, ha sido más encima caído, ¿ya? Entonces, esa es una señal tremenda de ineficiencia y bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene estudios que ya vienen hace rato, son varios puntos del PIB, que no es cierto que es de ineficiencia, los programas sociales muy mal evaluados, entonces justamente queremos hoy en día darle mucho más de nuestros recursos a un Estado que hace mala pega, entonces desde el punto de vista económico no tiene No, sin mucho duda, y ahí sentido. voy a agregar un punto más, porque dijimos que la izquierda de alguna manera cree en el Estado, dijimos que la izquierda pone el foco en la igualdad, dijimos que de alguna forma la izquierda pone foco en lo colectivo, pero también por lo mismo pone foco supuestamente en esta idea rusoniana de que el Estado va a devolver la igualdad, y por lo tanto enfatiza en esa idea estatal. Y esta constitución es tremendamente de izquierda por lo mismo, porque le saca a los individuos, saca la participación de los privados, independiente que en el texto dice que se quedan, pero después los drena en el fondo, en la práctica, los termina haciendo desaparecer por muerte natural, digámoslo así. Pero básicamente la idea y el foco es concentrar todo el poder en el Estado. Pero además le falta un punto que hay que agregar en este mundo a la izquierda. La izquierda no tiene realismo. La izquierda es más, en la convención, cuando preguntaban dentro de los debates, bueno, perfecto, ya, esto que están planteando, ¿y cuánto cuesta? Ellos siempre dicen, da lo mismo, que no da lo mismo. Pues. ¿Cómo lo vas a pagar? Es una muy buena pregunta, porque el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. Y la realidad se te aparece cuando tienes que pagar. O sea, yo puedo soñar, yo siempre doy este ejemplo porque digo, yo puedo soñar que tengo una casa en la playa y que voy a hacer un ventanal gigante para ver el mar. Ese es mi sueño. El sueño es muy válido y qué lindo sería tener un ventanal para ver el mar maravilloso, en fin. Y voy a cotizar. Y el ventanal grande me cuesta carísimo y no tengo la plata. Y voy a cotizar otra parte y tampoco me alcanza. Y finalmente termino con una gran muralla que tiene una ventana pequeña que si me subo a un piso probablemente veo el mar. Pero esa es la realidad. Entonces ahí está el punto, que el realismo es algo que la izquierda no tiene. La izquierda la miden por los sueños, y ojo, que a la derecha la miden por la aplicación de la realidad, lo cual es inmensamente injusto, porque claro, la realidad es, digamos, es cruda, porque alguien puede soñar que quiere ser inmensamente estupenda, medir, no sé, voy a pensar así como el típico sueño, ojalá uno midiera, no sé, 20 centímetros más, tuviera varios kilos menos, y ese es el sueño, glamoroso, estupendo, yo puedo en el sueño ser lo que quiera, pero la realidad es que soy lo que soy, y efectivamente la realidad es que si me como todo, voy a engordar, y que por más que yo ponga en la Constitución que voy a medir 20 centímetros más, tampoco lo voy a hacer. Entonces, el realismo es inmensamente importante, y esta Constitución no le puso nada de realismo, porque promete a la gente, y engaña a la gente, porque la gente tiene su esperanza que si sale esta Constitución, se les van a cumplir todas las cosas, se van a tener pensión digna, van a tener salud gratis, y todo de calidad, y la verdad es que esto dice en la medida de lo posible, y en la medida que el país no crezca, y esta Constitución garantiza el no crecimiento, porque todas las medidas que toma son contra la inversión, o sea, ya la inversión en Chile, y entendemos una cosa, este era un país donde los empresarios chilenos, y no pensemos en las multinacionales, porque las multinacionales todavía van a estar aquí por un rato más, a menos que el país se eche a perder demasiado y entonces se vayan, pero los empresarios chilenos tenían todas sus inversiones puestas
en Chile. ¿Ya? Y eso era muy virtuoso porque una de las cosas fundamentales para que haya crecimiento es que haya inversión, eso implica que haya empleo, la mejor política pública siempre es el empleo. Pero desde el 19 en adelante, los inversionistas comenzaron a mirar con temor, porque cuando uno no sabe qué va a pasar, esto es lo mismo, vuelve a la casa, si usted va a arreglar el techo, ve que probablemente en la empresa donde usted trabaja están discutiendo que van a despedir gente, entonces usted no sabe si a usted lo van a despedir, y por lo tanto tiene que arreglar el techo de su casa y decide, no, mejor no lo voy a hacer porque si me despiden, no lo voy a poder pagar, eso posterga. Entonces lo primero que se hace es postergar las inversiones, pero cuando las cosas se ven mal y empiezan a tomar mal camino, se toma la decisión de por qué voy a invertir aquí, que es inseguro, porque me pueden cambiar las reglas del juego, y por lo tanto me sale mejor invertir fuera. Si nosotros pensamos, yo hablé el año 19, cuando esto comenzó, cuando estaban quemando todo Chile, porque no se nos puede olvidar que quemaron todo Chile y estuvieron dispuestos a eso para poner el cambio. O sea, tan importante para ellos el cambio que no les importó los medios. El fin no justifica los medios, eso es lo que hay que decir. El medio inicial, y por eso también es importante, porque ellos hablan de que la constitución anterior es espuria porque inició la violencia. Esta también inició la violencia y sería en ese sentido también espuria. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ese empuje desde la violencia hizo que muchos dijesen, bueno, postergo, y muchos dijeran, voy a invertir fuera, y los capitales se están yendo hace rato. O sea, el decrecimiento, ellos ya lo instalaron. O sea, da lo mismo, una cosa muy importante, gane el apruebo o gane el rechazo, vamos a tener 10 años de contracción. Así que afírmense los cinturones. Lo que pasa es que si gana el rechazo van a ser 10 años, pero si gana el apruebo no van a ser 10 años. Va a seguir más increciendo y quizás donde terminemos. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre en Chile de cada 40 años tener estos loops, porque es como un déjà vu, y volvemos a lo mismo. Este país nunca va a ser un país desarrollado porque tenemos un problema cultural gigantesco. ¿Ya? Y es más, tropezamos 20 veces con la misma piedra precisamente por lo mismo, porque quien no conoce el pasado y olvida el pasado está condenado a repetir los errores. Entonces, si tú me preguntas, ¿fue un error de falta de educación cívica? Sí, pero no solo educación cívica, falta de historia, falta de filosofía, pensamiento crítico. Y tú crees que todo esto es casualidad, y voy a agregar una cosa, y súper importante para que lo tengan todos los auditores muy claro, cuando dicen educación gratis de calidad. No hay ningún Estado que quiera que haya educación de calidad, porque no les conviene. ¿Y por qué no les conviene? Porque cuando tenemos una sociedad que es una persona, un voto, mientras más ignorante sea esa persona, más manipulable es. Entonces, tengan súper claro que el Estado no quiere que ustedes tengan buena educación. La única real buena educación es la autoeducación. Así que cuando ustedes dicen, es que mi colegio, su colegio le da una base, aprenda a leer, y en los libros hay muchas cosas más. Pero si usted quiere comprender el mundo, tiene que pensar que la pega la tiene que hacer usted. La calidad se la va a dar usted. ¿Ya? Y por lo tanto, eso de soñar de que el Estado va a trabajar, y ojo, que el Estado, ¿qué es el Estado? Dicen, el Estado somos todos. Mentira. El Estado es un montón de, básicamente, viven de la ignorancia de las personas para ganarse el voto, uno, y de la plata de los contribuyentes, llamémoslos despojados, para vivir la buena vida. Pensemos, no sé, hemos visto cosas grotescas este último tiempo, porque ellos decían, vamos a cambiar la política, y ahí tenemos al embajador en España comiendo langosta, mientras usted, probablemente con la inflación, no tiene que echarle a la olla. Así que venga aquí el cuento de que ellos quieren que usted esté mejor, mentira, ellos quieren estar mejor a usted. Sí. Bueno, esto es, como tú dices, una especie de revolución que es con cambios de élite, ¿ah? Pero Eso es. Claro, pero con las mismas malas prácticas. Y en ese sentido, mira, a mi parecer que esta propuesta constitucional tiene varios problemas que ya hemos mencionado y que tienen que ver con el sistema de gobierno, la plurinacionalidad, salud, educación, justicia, la promoción del emprendimiento. Por algo la Asociación Chilena de Emprendedores también votó mayoritaria que va a apoyar el rechazo, no está apoyando esto. Pero algo que creo que no se ha analizado con suficiente detalle, hay varios cientistas, incluso extranjeros, que ponen más acento que acá en lo local. Estoy pensando en Agustín Laje, estoy pensando en Nicolás Marque y otros más, pero que justamente cuando tú lees la propuesta constitucional es más difícil dilucidar. Yo creo que no es muy comprensible para la mayoría, y que tiene que ver con los fines y principios que sustentan esta propuesta constitucional, y particularmente me refiero, ¿no es cierto?, a la ideología de género que está inserta, el enfoque interseccional y la igualdad sustantiva, que no busca, ¿no es cierto?, la igualdad de las personas ante la ley, sino que yo le llamo como, es como una pseudo, parafarseando digamos, por ahí, que es como una pseudo mano invisible, ¿no es cierto?, para imponer, eso sí, una igualdad de resultados. Entonces, ¿qué te parece que esto sea así?
No sé si puedes Sí, profundizar me parece en el que tema. cuando uno agarra el proyecto de nueva constitución y lo contrasta con la constitución anterior, voy a decir una cosa impresionante, pero basta leer el artículo 1 para entender cuál es el cambio de tono. En el artículo 1 de la constitución anterior decía toda persona nace libre, toda persona, la palabra persona incluye cualquiera, hombres, mujeres, viejos, niños, digamos, trans, gay, lesbiana, heterosexuales, lo que usted quiera. Todos están incluidos en la palabra persona. Toda persona nace libre en dignidad y en derecho, iguales en el fondo, iguales en dignidad y en derecho. Se establece esta igualdad, que es la única posible, que es la igualdad en dignidad y ante la ley, que es la única igualdad posible, porque en el resto somos todos distintos. Hay gente que es buena para correr, hay gente que es buena para el fútbol, hay gente que es buena para pintar, hay gente que es buena para navegar, hay gente que es buena para escribir, hay gente que es alta, hay gente que es baja, hay gente que es gorda, hay gente que es flaca, hay gente que da lo mismo, la diversidad es infinita. ¿Ya? Entonces, ese artículo incluía todo. Y hoy día partimos con Chile es un Estado, no está la persona. El primer artículo está el Estado, y ahí establecen todas las hierbas, termina plurinacional, bla, 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 y ecológico, en fin. Entonces, toda esta ideología que se ha ido imponiendo, porque ellos lo que hicieron, como hablando antes, es trasladar el marxismo, no solo a la cultura, sino que la lucha de clase, que antes era claramente, y hoy día ya eso no está vigente, porque ha cambiado el mundo, pero efectivamente ellos trasladaron esa lucha a estos subgrupos, y por lo tanto, ciertamente, se apoderaron de causas, algunas muy justas. Si uno piensa el feminismo de primera ola, es un feminismo muy justo. La Anne-Marie Hansen escribió un libro que se llama Feminismo, una causa justa secuestrada. Y tiene razón, ¿ya? Porque ha sido secuestrada y se ha ido trasladando no a, de alguna manera, la participación de la mujer en la sociedad en forma activa, que era la gran lucha inicial, sino que a la pugna y la contra, digamos, el contraste entre las mujeres y los hombres, ¿ya? Lo cual es un absurdo y es una Lo cual es muy ridiculez y es algo latente en antiguo. la propuesta constitucional. De hecho, ahí estaba viendo si podía ir, pero hay un artículo súper claro que, por ejemplo, habla de la violencia, pero solamente se refiere a la violencia de género, y esa violencia de género que sabemos que se da, yo diría que se da más Porque de tienen más hombre hacia fuerza las física. mujeres, pero claro, pero también la Sí. violencia de género existe y es evidente de mujeres hacia hombres. También existen muchos casos, pero resulta que ahí simplemente la circunspecta a que es una violencia de género que sufre, ¿no es cierto?, la mujer, y es muy excluyente respecto de los niños, adolescentes y de sexo masculino. Y eso está patente en Por distintos supuesto, y lo mismo lados. pasa con el tema, de alguna forma, de la diversidad sexual como concepto, ¿ya? Porque ciertamente yo aquí en ese sentido, cada uno vive su vida como quiere, pero esto va más allá de eso. Eso otra vez implica digamos, de poner en el fondo en opuesto, esta dialéctica, digamos, trasladar al choque, y eso es lo que pretende. Yo creo que esto está súper instalado porque la Constitución lo establece, sí, pero si nosotros vemos, por ejemplo, eh, que yo me río, pero por ejemplo, cuando uno ve una serie, ¿ya? Y ojo que ahora se viene Los Anillos de Poder, que van a intentar deconstruir la obra de Tolkien también. ¿Cachai? Ahora, no existe nada más diverso que la Tierra Media, porque la Hermandad del Anillo es un enano, en el fondo un elfo, dos humanos, que en realidad es un humano, un rey, porque el otro no es simplemente un humano, cuatro hobbits, un mago. O sea, uno podría decir, ¿qué más diverso que eso? ¿Ya? Eso representa la diversidad humana, pero ahora lo que van a intentar hacer es trasladar esta ideología, que se denomina la ideología de género, y no solo de género, sino que también racial, porque también hay otro lugar en el que también se traslada esta lucha de clase, ese concepto de alguna manera que tiene que haber siempre, y uno empieza a mirar toda la serie. En toda la serie hay, en el fondo, y es más, muchas veces hay más negros que blancos con la intención de marcar el punto. Al punto que, por ejemplo, creo que fue HBO, hubo una serie ahora de Ana Bolena. Sí. Ana Bolena, Sí. la amante de Enrique VIII, segunda señora de Enrique VIII, y es negra. Al momento, está bien, tú puedes decir, pero Ana Bolena no fue negra. Hay una cosa que va más allá, es intentar, porque mira lo que decía Orwell, quien domina el presente domina el pasado. Quien domina el pasado, quien controla el pasado, controla el presente y controla el futuro. Entonces, ¿cuál es el afán de cambiar el pasado? Precisamente es un afán ideológico, de control y de dominio, de engañarlo a ustedes, porque Ana Bolena no fue negra. Y no tiene nada malo que no lo haya sido, porque en esa época la gente pensaba de un modo distinto. Y ojo, que todo lo que ha pasado para
hoy día nosotros definamos que el racismo no debe existir, y yo estoy de acuerdo con que el racismo no debe existir, pero el racismo implica, con todas las razas, hoy día hay un racismo inverso, toda esta situación de lo que se denomina en el fondo, podríamos decir, discriminación positiva, es una discriminación igual. Las discriminaciones implican dejar a alguien de lado. Hoy día la discriminación es contra el hombre blanco. O sea, si eres hombre y blanco, estás perdido, estás absolutamente perdido. Y eso también es una forma de discriminación. Dirán, bueno, pero es que es para compensar lo anterior. Vuelvo al punto, las responsabilidades son individuales, no son, digamos, no son ni colectivas, ni son hacia el pasado. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos a un papa, por ejemplo, mire ahí, que es parte también de todo este asunto, tiene este asunto que nosotros hablábamos del marxismo metido en la iglesia, el papa es socialista, tremendamente socialista, es peronista, y no, claro, lo tenemos en Canadá con un Justin Trudeau, que es también un hombre, digamos, progresista, y ojo que los progresistas son curiosos, porque se llaman progresistas porque ellos siempre ven el futuro mejor, y eso viene desde la época de la Revolución Francesa, pero el futuro puede ser peor, fíjate. Pero ellos no toman esa conciencia, o sea, ellos rechazan el pasado, porque es como añejo, y rechazan la tradición, y entendamos que mirando el futuro se creen demócratas, pero la tradición es la democracia de los muertos. Nosotros no somos los que somos solamente hoy día, es todo lo que fue antes, lo que nosotros somos y lo que van a ser. Por lo tanto, hay una responsabilidad que la tradición es tremendamente importante. Esto es igual como decía Nicolás Márquez el otro día, que planteaba esta idea de que es como el río, la tradición es el curso del río, y podríamos decir los que somos nosotros, y el progreso es agua, es digamos, se inunda, ¿ya? Y por otro lado, el cauce sin agua se seca. Entonces, las dos cosas van de la mano. Entonces, ahí vemos al Papa con un Justin Trudeau que representa ese progresismo, pidiendo perdón por algo que ni siquiera tenemos certeza, y con los indígenas, digamos, en Canadá, tuvo que ver con que efectivamente el Estado, que falló, les entregó a la iglesia la educación, y claro, cuando las iglesias tenían, digamos, la gente los se enterraba en cementerios la al iglesia, lado y obviamente como no tenían... de la, Claro, y como no de la tenían la parroquia. creencia, eran cruces de madera, las cruces se pudrieron, y que de alguna forma no tenía nada que ver con lo que hoy día Porque han hubiesen sido construido como como relato. asesinados, O digamos. sea, el relato se puede reconstruir, claro, como si hubiese sido un genocidio, pero el Papa pide perdón por eso, pero el Papa calla frente a lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, es de una hipocresía, si se lo digo tal y cual al Papa, está siendo absolutamente hipócrita. Y recuerda, no solo la mentira, la tibieza, es algo que no le gusta a nuestro Señor. Y el pastor está siendo absolutamente... No, hay un punto también que tú tocabas, que justamente desde el progresismo, los que son incluso revolucionarios, en esta búsqueda y de refundación, pero una vez que ellos se instalan en el poder, necesariamente se convierten en conservadores, porque hacen todo para retener el conservador. Entonces los revolucionarios, una vez que logran tener éxito, inmediatamente se convierten en conservadores. Dos cosas, los revolucionarios son revolucionarios mientras son jóvenes, pero no hay joven que no sea revolucionario, como no hay adulto que deje de serlo. Pero hay otra cosa, estos revolucionarios lo que buscan es tomar el poder, y ellos ven la política no solo como el arte para obtener el poder, y para eso son súper maquiavélicos, porque el fin justifica los medios, están dispuestos a quemar el país entero, no les importa, están dispuestos a llamar a la violencia, a gritos, están dispuestos a hacer todo lo que hoy día cuando son gobiernos no les conviene. Pero la segunda parte de la política no es solo como conseguir el poder, correcto, sino como mantener el poder. Y ahí yo digo que, es más, ahora viene, ellos dependen de esta constitución, y muchos dicen, ay, están tratando de instalar, que van a hacer trampa. Miren, la verdad es que no hay que ser muy genio para entender que si estuvieran dispuestos a quemar el país completo, están dispuestos a cualquier cosa. Sí. Están dispuestos a cualquier cosa. No es que yo quiera instalar la posibilidad, sino que simplemente un dedo de frente, con lógica nivel 1, porque para ellos es demasiado importante mantener el poder, porque si no serían como 2 minutos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En rigor, todavía quedan 2 semanas de carrera, pero claro, las encuestas van marcando una tendencia, pero vamos a ver cómo el resultado, si eso se diferencia mucho de las encuestas. Si me preguntan a mí, algo curioso puede haber. No digo que necesariamente lo sea, ojo, a mí no es el problema, me parece que eso muestra una ineficiencia, digamos, una falta, digamos, de rigurosidad de parte del CERVEL, pero no importa que estén inscritos, lo importante es si votan. Exactamente. O sea, es que el muerto esté inscrito me parece al menos desprolijo, en buena palabra, pero me parece insólito con toda la automatización de los sistemas hoy día, no debería existir, y me parece vergonzoso. Pero ahora eso no es un delito, el delito estaría si los muertos votan.
Bueno, la verdad que eso ha levantado cierto polvo y acá mismo en Magallanes, de hecho, hay muchos comentarios, la gente está, el RUN, lo están chequeando si es que están inscritos y incluso hay un abogado que está recopilando la información justamente para después poder contrastar si es que esos fallecidos de alguna manera se levantaron Sí, de la a mí tumba y me fueron a parece mucho votar, más porque hay bastante preocupante, ruido. sí, pues más preocupante que eso, que todos tienen puesto el foco hoy día, que está bien, revisen, tengan eso claro para poder revisar después y cotejar, pero no en general es bastante Ha claro y ha funcionado bien sido, en ha general. funcionado bien. Pero a mí lo que me parece más insólito es el intervencionismo que está haciendo el gobierno en este minuto y que lo está haciendo con la plata de nosotros. A mí me parece que eso es no solo inmoral, me parece que es algo que incluso debiese rendir cuentas porque no tienen derecho a malgastar ningún recurso público para de alguna manera apoyar la causa que a ellos les conviene. No pueden gastar, porque esto es equivalente a gastarlo en comprarse una casa nueva para ellos mismos. No se puede. ¿Ya? Y por lo demás, hay que decir que él claramente lo dijo cuando en la segunda vuelta se temperó, después se reunió con su grupo íntimo y dijo, aquí en la intimidad puedo saludarlo, y les dijo compañero. Entonces está claro que él se marcó como que no es el presidente de todos los chilenos. Y eso a mí me parece preocupante, cuando uno tiene un gobierno que se establece que no es el presidente de todos los chilenos, entonces se queda en evidencia que su intención no es unir al país. Y se supone que todo este proceso lo estábamos haciendo para encontrarnos, para unirnos, porque somos diversos, porque pensamos distinto y porque tenemos que vivir juntos y el país de todos les guste o no les guste. Por lo tanto, yo creo que aquí el ideal sería rechazar este proceso, que es espurio, a mi juicio es espurio del inicio, pero además es espurio la forma de cómo se dio, en este sentido de no buscar la unidad del país, no buscar el bien del país, poner los focos en lugares que no corresponden y hacerlo bien y sí, generar un acuerdo transversal democrático de todos los que queremos la democracia, porque además este texto no es solo votar. La democracia implica también los contrapesos y aquí se rompen todos los contrapesos y da la posibilidad de Correcto. que alguien se aperne en el poder y que acumule todo el poder. Y como diría Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo no quiero que me gobierne Sauron, no sé si ustedes, pero Sauron es un ojo tremendo que pretende tomar todos los anillos, unirlos a todos y llevarlos a las tinieblas. Eso no es lo que yo Correcto, quiero para correcto. Chile. Bueno, justamente lo que tú decías del intervencionismo, que me parece bien, ahora justamente el presidente Gabriel Boric, yo que lo conozco más de Gabriel, estaba planificando, ¿no es cierto?, ahora visita a regiones, que nunca es la Araucanía o el Biobío, las zonas que están realmente en conflicto, sino que estaba planificando ir a la sexta y séptima regiones, O'Higgins y el Maule, en un viaje en tren justamente a las comunas que pareciera que está más débil el apruebo. Entonces, son cosas muy evidentes que está pasando el intervencionismo, pero también están desde un punto de vista Claro. más político, que ha sido todo este como acuerdo que formaron los partidos de gobierno, ¿ya? Para este aprobemos para reformar y de alguna manera, ¿no es cierto?, poder con la intencionalidad de aislar a los partidos de derecha como no reformistas, con el fin de, me parece, de que cautivar de alguna manera a los indecisos para que quieren cambio, pero que vayan por el apruebo. Y no sé, ¿qué te parece? ¿Qué se comenta en No, yo creo Santiago que, al bueno, aquí se respecto? comenta todo el tiempo de este intervencionismo que es descarado. Y voy a agregar una palabra más importante, inmoral. Eso es inmoral. Y por lo tanto, sí, yo creo que aquí, yo creo que no hay que excluir a nadie en el post. Primero hay que aclarar que lo que vamos a votar el 4 es el texto. ¿El texto a usted le parece bueno o a usted le parece malo? Si a usted le parece malo, rechace. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Nos vamos a poner de acuerdo desde el 5 en adelante. Y ahí nos vamos a tener que sentar a conversar. O sea, hoy día no vamos a llegar a ninguna cosa clara de aquí al 5. Entonces, el 4 votamos el texto. Si usted considera que es malo para el país, rechácelo. Y de ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y nos vamos a poner de acuerdo democráticamente porque esto es una democracia. Y es más, los actores democráticos, sean de todos los espectros políticos, están invitados a sentarse juntos y van a tener que trabajar juntos. Y los que no sean democráticos, que no, hay varios que no lo son, y de hecho varios de esos van principalmente por el apruebo, ojo, el Partido Comunista nunca ha sido democrático, y el Partido Comunista por primera vez tiene más poder y tiene más posibilidades de hacer lo que quiere que en otros momentos históricos. Y sabemos que el Partido Comunista históricamente está dispuesto a hacer lo que se le dé la gana y como quiera para lograr sus fines. Son lejos los más maquiavélicos y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la historia. Y la historia, ojo,
le adjudica más de 100 millones de muertes en la historia. O sea, ¿ustedes creen que se van a achicar ahora y que han cambiado? O sea, a ver, aquí está claro, aunque la mona se vista de seda, mona queda. ¿Ya? El lobo vestido de cordero sigue siendo lobo. Por lo tanto, sí, ojalá que esos grupos que no son democráticos, el 5, no estén sentados a la mesa. No se sentaron tampoco en noviembre, así que ellos en general no les gustan eso. Entonces, bueno, vamos a tener que construir, todavía es incierto, pero lo que tenemos en vista para ahora es este plebiscito. El texto es malo, todos lo dicen, está claro que es malo. Unos quieren que arreglarlo, a mí me encantó ese chiste que decía, no pasé la revisión técnica, pero le dije, no se preocupe, démela y yo después lo arreglo. Y el tipo me dijo, estás loco. Bueno, es lo mismo. Este texto no pasa la revisión técnica. Magdalena, ya entrando como a la recta final, Yo tengo te saco programa del tema. ahora. Tengo Sí, programa al ¿cuánto tiro. nos queda? Nada, porque tengo que entrar al Ya, estudio entonces, ahora. De hecho, me estoy adelanto desde la radio. y Sí. simplemente te quiero agradecer, pero quisiera dejarte, ¿no es cierto?, nuestra plataforma, nuestra pantalla, para que le envíes un mensaje a los magallánicos, justamente, y a todos los chilenos de Arica Magallanes que nos escuchan, que son de esfuerzo, que le ponen día a día el hombro para sacar adelante a sus familias, y que aún no tienen claridad, ¿no es cierto?, lo dijiste un poquito antes también, pero no tienen claridad el día 4, si es que van a ir a votar, cómo los invitamos que vayan a votar, y qué van, Yo creo van que a es súper votar. importante que tengan claro que esta elección es demasiado importante. No se están jugando los próximos 4 años como una elección normal cuando elegimos un presidente. Se están jugando literalmente, y sí, literalmente el futuro de Chile. Ese futuro que ustedes tienen pensado para sus hijos, para sus nietos. Y efectivamente todo el esfuerzo de sus vidas está en jaque. Por lo tanto, sí, preocúpese. No solo preocúpese, ocúpese, arremánguese las mangas. No solo vaya a votar, vaya, mire si le cambiaron el local de votación, de alguna forma vaya a votar, pero además inscríbase en apoderadoschile.cl. Las posibilidades de que aquí intenten hacer algo existen, porque si estuvieron dispuestos a quemar todo Chile, no tenga ninguna duda de que esto sería venial, al lado de lo que fue mortal, porque este proceso que hemos vivido en el país ha sido un proceso tremendamente negativo, y que ojalá, después de que, ojalá hagan el rechazo, podamos construir un país, porque el país de todos, de todos, de todos, y tenemos que mirar hacia adelante. Y aprovecho de dejarlos invitados, Manuel José, este viernes al nuevo estreno de mi documental de Canal 13C, Viaje en el Tiempo, porque además vamos a hablar de San Lorenzo. Justo toca el capítulo de San Lorenzo del Escorial, así que, señor presidente, también puede pasar a instruir. Excelente. En 13 canal, Cable. ¿no es cierto?, de 13 Cable, ¿a qué hora sería eso? 22 horas, capítulo estreno todos los viernes, desde el viernes anterior, y cuando termine la temporada, lo voy a subir al canal de YouTube de la Red Cultural para que quede gratuito y disponible para todos los que no tienen 13. Perfecto. Para los mañánicos, entonces será a las 23 horas el programa, ¿no es cierto?, de historia con Magdalena Mervilá. Te agradezco mucho, Magdalena, te dejamos libre para que sigas con tus quehaceres, ¿no es cierto?, responsabilidades, y te agradecemos mucho. Un abrazo grande desde Punta Arenas hasta allá a Santiago. Muchas gracias, Manuel José. Mucha Que estén todos muy suerte. bien. Gracias. Cariño.